Hola, hola, bienvenidos, gracias por acompañarme y de todo corazón deseo que Dios me los bendiga. Hoy les voy a compartir una barbacoa enchilada con penca de maguey que queda muy rica para sus fiestas. Aquí tengo los ingredientes, son 40 chiles, son anchos y guajillos, tengo una cucharada y media de comino, es comino entero. También voy a utilizar 3 hojas de laurel, voy a utilizar 2 cebollas grandes, 2 cabezas de ajo, las voy a dividir en 2 partes, 10 pimientas negras, un cuarto de cucharadita de clavo de olor en polvo, una cucharada y media de orégano grande, que es el que utilizamos para el menudo, también media taza de semillas que son las que quité de los chiles guajillos. Aquí les muestro la forma como yo desensemillo los chiles, utilizando un cuchillo o la punta de una tijera para abrirlos y desensemillarlos muy bien y desvenarlos. Y a mí en lo personal no me gusta llevar a hidratar los chiles directamente al agua. A mí me gusta tostarlos antes de hidratarlos para que quede más rica nuestra salsa. Aquí los voy a tostar muy bien, luego los voy a lavar muy bien lavaditos. Ya están bien lavados los chiles, tengo el agua hirviendo, agrego los chiles y tapo la olla y los dejo por aproximadamente 10 minutos para que se hidraten. En este sartén con aceite caliente agrego parte de la cebolla y de los ajos. Y a mí me gusta freír los ajos y la cebolla siempre que hago comida en salsa roja para que quede más rica nuestra salsa y tenga un mejor sabor. Aquí ya está lista, la reservo. Miren, así es como me gusta que quede bien fritita. Aquí voy a moler los cominos y las pimientas que tengo enteras. Y aquí ya quedó el comino y la pimienta molida. Aquí agrego los chiles, agrego el orégano, el comino y la pimienta. Agrego las hojas de laurel, los ajos, la cebolla y también agrego las semillas. Las semillas las llevé a tostar en un sartén, pero no que se quemen, solamente que se tuesten. Le agregué agua. A mí me gusta moler muy bien la salsa porque no me gusta colarla y este es el resultado de mi salsa. Miren, está bien molidita. Aquí mi esposo está quitando todas las puntitas o las espinas de la penca del maguey. Miren, así, nada más le deja la punta de enfrente. Aquí las está lavando muy bien con jabón, con un cepillo y con mucha agua. Recuerden que vamos a poner la carne sobre las pencas, por eso tienen que estar bien limpias. Aquí ya todas están sin espinas, como pueden ver. Solamente les deja la espina o la punta, perdón, la punta larga, que esta es la que va a utilizar para que tape la olla. Aquí ya las está asando. Tienen que estar bien asadas para que se puedan manejar a la hora de ponerlas en la olla y se puedan doblar. Miren la diferencia, donde ya está cociéndose o asándose. Está un verde diferente a donde no se asa todavía. Miren, así están las pencas. Así van a ir quedando, tienen que estar bien asadas. Miren, aquí está esta. Le falta un poquitito más, miren esta parte. Se mira la diferencia, pero solamente es un poquito más. Y así va a continuar mi esposo asando todas las pencas para que procedamos a hacer la barbacoa. Miren, aquí él ya la va a ir doblando y si se dobla con facilidad, miren, está bien manejable, es que ya nuestra penca está lista. Él va a continuar asando las pencas hasta que termine con todas. Por lo mientras yo voy a ir a la cocina a moler ajo y cebolla. Aquí estoy en la cocina, viene a moler ajos y cebolla. Le agrego comino, aproximadamente una cucharada de comino en polvo. Le agrego pimienta y le voy a agregar agua para molerla muy bien. Y vamos a mezclar la carne con esta mezcla que estamos moliendo para que tenga un mejor sabor. Aquí tengo la carne, aquí ya le puse sal. Son manitas y son chamorro. Y le voy a agregar la mezcla, pero voy a reservar una parte porque tengo más carne. Pero primero quiero hacer esta parte para que quede toda bien llena de salsa y de la mezcla que molimos. Aquí le pongo más mezcla de la que molimos. Y aquí le voy a agregar salsa. Esta barbacoa queda muy rica. También se puede hacer sin la salsa. Así nada más barbacoa sin salsa y también queda muy rica. Pero a mí en lo personal me encanta la barbacoa enchilada. Es perfecta para una boda, para unos 15 años, para un cumpleaños, para cualquier fiesta. Esta es una opción perfecta. Miren, aquí tengo el diezmillo y estaba muy grande, lo corté un poco. Le agrego sal y le agrego la mezcla que tenía reservada de la misma que molimos. Y así voy a continuar hasta que toda se impregne de esta mezcla. Aquí ya terminé, miren, ya le puse toda la mezcla.
y la mezclo toda para que se llene de esta mezcla. Ahora le agrego más salsa. Aquí son como 50 libras, que es aproximadamente 25 kilos. Miren, así quedó nuestra carne, miren, con harta salsa. Y la salsa que nos quedó se la vamos a poner encima a la hora que se ponga en la olla. Aquí mi esposo ya está acomodando las pencas, le pusimos agua adentro y poquita salsa, le pusimos zanahoria, le pusimos garbanzos, perdón, para hacer el consomé. Miren, así acomodó la olla, las pencas en la olla, todo como cruz, para que se sostenga la carne. Miren, así quedó lista la olla. Ahora va a agregar la carne. Aquí va acomodando la carne y en medio le dejó un hueco para que así el vapor suba para arriba y se cosa toda la carne bien parejita y no nos vaya a quedar cruda. Miren, aquí le agregué la salsa encima que me sobró y mi esposo ya va acomodando todas sus pencas. Como pueden ver, la punta es para que se tape muy bien y así hizo con todas las pencas, las acomodó como en forma de cruz y ya está lista la olla para llevarse a la lumbre. La vamos a dejar por aproximadamente 6 horas a temperatura media baja para que se cosa lentamente. Y aquí pasaron 6 horas y así quedó nuestra barbacoa. El olor, huele riquísimo y queda riquísima. Se las recomiendo, es un poco de trabajo hacerla, pero créanme que sí vale la pena. Sus invitados van a quedar satisfechos. Miren, así quedó, soltó mucho jugo. Y aquí ya está lista, miren qué rica. El consomé también nos lo vamos a comer. Y gracias por haber visto el video. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.